es titular de la Cátedra de Derecho de los Contratos de la carrera de Derecho y además, como todos sabemos, es integrante de la Cámara de Apelación de lo Civil y Comercial de Rosario. Así que bueno, doctora Isa, lo dejo en manos de los asistentes. Todo aquel que quiera hacer alguna pregunta me la pasa por el chat y después al final vamos a ver, se la pasamos a la doctora Isa para que la conteste. ¿De acuerdo? Bueno, doctora Isa, cuando quiera. Bueno, Efraín, muchas gracias y un saludo de buenas tardes para quienes están asistiendo. Visto colegas de distintas profesiones, algún amigo lejano como el profesor Walter Birmeyer, que no sé si está acá en Argentina o en Canadá, donde está viviendo, y por supuesto colegas también de la disciplina y de la profesión. Cabe agradecer a la facultad que a esta altura del año también brinda el apoyo logístico como para que podamos estar esta tarde intentando seguir un camino de análisis y de reflexión sobre el texto normativo que se propuso para la regulación de la locación inmobiliaria. También voy a mencionar el agradecimiento a la doctora Ana Inés Elías, que es una colega de la cátedra que no está pudiendo participar por compromisos previos, pero que siempre forma parte de las conversaciones. Incluso hoy en día estuvimos intercambiando algunos puntos de vista y en este caso es pertinente mencionar a Ana Inés porque sin ella haber tomado en cuenta que íbamos a realizar esta actividad, llevó adelante una tarea comparativa de textos legales y normativos en general que regularon en los últimos tiempos la materia locativa, que va a quedar también a disposición de ustedes y parte de esos textos los vamos a utilizar. Por eso, si ustedes más o menos se quieren representar cómo se va a desarrollar esta actividad, vamos a dar en una primera parte algunas ideas un poco generales, introductorias, muy breves, sobre las consideraciones que merecen estas modificaciones de distintos ángulos y después vamos a sintetizar muy brevemente también cuáles son aquellos aspectos que se evidencian como relevantes, en todo caso desde la perspectiva de la práctica económica, de las necesidades que el contrato de locación supone en todos los destinatarios y también, por supuesto, desde la reflexión jurídica en particular, para después, entonces, en lo que podría denominarse la segunda parte de esta actividad, que desde luego vamos a tratar de hacerla lo más breve posible, vamos a analizar cómo queda conformada la regulación normativa del contrato de locación. Porque nos encontramos con una metodología a la que actualmente nos vamos a referir enseguida, que supone tener que reconfigurar cómo es el contenido normativo que quedaría respecto del contrato de locación. Ustedes van a ver enseguida también que van a tener acceso a un material que es muy simple, pero nos pareció pertinente que ustedes puedan acceder a él. Enseguida vamos a dejar un código QR si es que quieren acceder con los teléfonos y si no, ahí se está en el chat un link de acceso a un material, después nos vamos a referir, si quieren al final, nuevamente a esto, en donde van a encontrar la presentación que nosotros vamos a utilizar y también bueno,
la presentación que nosotros vamos a utilizar y también algunos materiales de doctrina que yo les voy a mencionar, no porque analicen las normas que nosotros vamos a considerar hoy, sino porque pueden tener simplemente un valor complementario o histórico, y yo en su momento lo voy a mencionar. Y está el archivo que preparó la doctora Elías comparando los diferentes textos normativos. Es decir, en ese link de acceso van a encontrar 4 archivos. Uno de ellos es el de la presentación que enseguida vamos a recorrer. Ahí está. Bueno, en primer lugar, creo que es necesario referir todo lo que connota una modificación a la locación inmobiliaria. Por supuesto que este es un contrato que vamos a tener ocasión de recordarlo hoy, tiene una larga historia, un profundo sentido social también en las discusiones que lo han involucrado, y supone también cierta tradición en las instituciones que han conformado la temática. Por eso estos aspectos, si bien no los vamos a considerar de manera extensa, por lo menos vamos a mencionarlos, y algunos de los artículos de doctrina que hemos referido dan cuenta de ese largo desarrollo histórico y de esa regulación pendular que ha tenido el contrato. Podemos decir pendular desde el año 1921, cuando se introdujo una reforma en el Código Civil, que modificó varios artículos del Código Civil, reconociendo algunos derechos que fueron el resultado de determinadas garantías que se otorgaron a los locatarios en el Código Civil. De ahí en más empezaron a darse fluctuaciones, pero tenemos que decir que también este año esas fluctuaciones tuvieron sede, radicaron en el Congreso de la Nación, porque las fuerzas políticas presentaron proyectos que después terminaron modificándose en cuanto a su sentido, como ustedes lo conocen bien, por ejemplo, a partir de la última reforma que tuvo el régimen locativo a través de la ley 27.737, que muy sucintamente vamos a mencionar también solo para ubicarnos. Quiere decir que el régimen locativo ha estado connotado por momentos de permanencia, por momentos de equilibrio, por tensiones sociales y valorativas que denotaron una regulación intervencionista o protectoria, con una mirada mucho más cercana al sector de los inquilinos, y otros momentos de la historia en donde la balanza se inclinó, la perspectiva, el criterio regulador, los principios que inspiraron estas regulaciones fueron establecidos con un criterio tanto sea menos intervencionista o directamente considerándose más a favor de la parte propietaria. En la reforma que propone el decreto, el DNU 70/2023, nos encontramos con novedades que claro que son trascendentes, por eso las estamos abordando esta tarde, algunas de ellas muy novedosas, algunas de ellas que no formaban parte inclusive de lo que había sido hasta ahora la discusión de las principales fuerzas políticas, que ni siquiera coincidían entre ellas en las leyes que se discutieron y que se sancionaron últimamente sobre la materia. Por eso hay aspectos que son muy novedosos. Desde luego que el punto que nos detendría y que por eso nosotros no vamos a abordar, y que concierne de una manera prácticamente inagotable
al presente de la discusión política es el de la viabilidad del instrumento normativo decreto de necesidad y urgencia, en donde ya hemos visto reflejados en los medios de comunicación, en las revistas, las opiniones de constitucionalistas, de expertos sectoriales, de fuerzas políticas, y consecuentemente ese debate está en curso y es un debate que de una manera prácticamente segura va a merecer pronunciamientos judiciales. Nosotros nos vamos a centrar en los aspectos que suponen la modificación a la regulación, en qué consiste esta normativa que se está proponiendo. Para eso vamos entonces a empezar a recorrer esta idea inicial que les mencionaba, que contiene alguna mirada general sobre esta normativa. Bueno. Ahora sí. Nos encontramos frente a lo que denominamos un esquema regulativo y vamos a ver que a lo largo de la historia del contrato de locación y en particular a la locación urbana, hubo distintos modelos que regularon la cuestión. Enseguida vamos a mencionar cómo parte de esta historia más reciente tuvo que ver con el Código Civil y Comercial, puesto en vigencia en el año 2015, en donde pareció Señora Risa, se silenció. bueno, muchas gracias, no sé qué pasó. Bien. Esa regulación que el Código Civil y Comercial proponía empezó a verse erosionada por dificultades de tipo económico y por un contexto socioeconómico que llevó a que la situación que desde el punto de vista normativo parecía bastante estabilizada con la regulación anterior empezó a presentar problemas. El crecimiento inflacionario fue y es uno de los problemas más agudos para importantes sectores de inquilinos que en estos últimos años han visto en estas soluciones legales un paliativo a las dificultades que afrontan en materia de acceso a vivienda. Por eso, el problema que nosotros vamos a considerar no es un problema que ni con mucho se pueda reducir a su manifestación normativa. Por eso hablamos de un esquema regulativo que de hecho supone un conjunto de valores que están de por medio y una realidad sociológica que es diversa. Cuando la tensión social empezó a suponer normas que fueron interfiriendo en las posibilidades de regulación del precio, se evidenció que no todos los sectores de inquilinos estaban en la misma situación, sino que se daban realidades dispares de acuerdo a las ubicaciones, de acuerdo a las características de los inmuebles a alocar. Nos encontramos con que ciertas soluciones que se daban en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires
no tenían ningún parecido con las que se podían dar en otras ciudades del interior del país, y aún en las ciudades del interior del país, en concreto como lo es la ciudad de Rosario, hay situaciones bastante diferentes de acuerdo a los sectores, los lugares y las características que se analizan. Vamos a ver, acá yo les mencionaba el acceso a los archivos, aparte del link que les había dejado, pero este código lo van a tener igualmente al final de nuestro recorrido, por lo cual si no lo captan ahora no hay ningún inconveniente. Hablamos de criterios divergentes y opuestos en esta materia. Es decir, no nos puede llamar la atención que hace aproximadamente 2 meses se puso en vigencia un nuevo régimen y ahora se está estableciendo un criterio que confronta con los contenidos de esa regulación, porque ya la discusión legislativa, el trámite legislativo de la 27737, anunciaba que no había acuerdos, que había enfoques disímiles dentro de ciertos marcos en las propuestas que se efectuaron y en las discusiones de proyectos que fueron numerosos, que tuvieron radicación en el Congreso Nacional. De hecho, el proyecto que dio inicio a la 27.737 tenía un contenido, una orientación, apuntaba también a la disminución del plazo locativo, se apuntaba a la posibilidad de reconocer actualizaciones en el precio conforme a otros criterios, y después se hicieron modificaciones en la Cámara de Senadores en un sentido divergente a ese inicial, y después estas modificaciones terminaron siendo aprobadas por la Cámara de Diputados. Es decir, la diferenciación, la oposición de enfoques en torno al tema viene ubicándose a lo largo del año en un punto álgido. Por ende, también se puede señalar que se está frente y se ha recorrido un camino de inestabilidad normativa. Una inestabilidad normativa que ha derivado incluso en algunas características de la regulación que se sancionó, como fue motivo de acuerdos de mayorías políticas. El texto de la 27737 contenía una cantidad de inconsistencias normativas que hacían dificultosa su interpretación. Y esta inestabilidad normativa se tradujo también en criterios que divergían de lo que parecía que iba a ser la intención originaria, quedando situaciones que no dejaban conformes a los sectores involucrados en un sentido o en otro. También podemos hablar de inestabilidad normativa desde el punto de vista de que se buscaban soluciones que fuera de lo previsto en la regulación ideal del contrato, permitiesen a las partes tener alguna alternativa más satisfactoria para sus intereses y, por ejemplo, emergieron cantidad de situaciones reguladas de manera precaria a través de prórrogas de contratos que fueron en algunos casos la característica dominante, sobre todo cuando estábamos después de la sanción de la 27737 y podía avecinarse una modificación de criterios de acuerdo al resultado de las elecciones. Cuando miramos de una manera comparativa cuál es el camino que recorremos para llegar y del que partimos para analizar esta regulación normativa del decreto de necesidad y de urgencia 70/2023, conviene mirar el Código Civil y Comercial. Hace
pocos años que fue puesto en vigencia, y el Código Civil y Comercial estableció una modificación sobre el plazo máximo, previendo un máximo de 20 años para los destinos habitacionales y de 50 para otros destinos. Recordamos que esa ampliación del plazo máximo que contenía el Código Civil, que se derogaba con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, había dado en algunos casos lugar a algunas autorizaciones judiciales porque el plazo de 10 años parecía exiguo para algunos emprendimientos económicos. Por eso el Código vino a reflejar esta situación de ampliación del plazo. Hay en este material que ustedes tienen a disposición, hay un trabajo sobre plazo máximo del profesor titular de Derecho de los Contratos de la UBA, que comentó la parte de Derecho Contractual y particularmente locativo del Código Civil comentado que dirige el doctor Alterini. En este punto, van a ver, quien tenga ganas de observarlo, se tratan, sobre todo en ese análisis doctrinario, los temas del plazo. Y este autor se pregunta si era necesario establecer un plazo máximo, manteniendo o no la tradición que el Código Civil había seguido. Reconoce que en definitiva el plazo máximo seguía teniendo razón de ser. Y el Código Civil y Comercial estableció una solución que la explica en sus fundamentos, la explicó la comisión redactora. Dice, bueno, vamos a fijar el plazo de 2 años, independientemente de los destinos. 3 puede ser demasiado para los emprendimientos comerciales, no se justifica la diferenciación. Y lo particular que ustedes seguramente recordarán, no vamos a entrar en detalles al respecto, porque después vamos a tener ocasión de hacer alguna referencia mayor, es que el código absorbe las principales soluciones de la anterior regulación específica, que era la Ley de Locaciones Urbanas, que llevó el número de 23.091 y que fue consecuentemente derogada porque la mayor parte, no la totalidad, la mayor parte de las disposiciones pasaron a integrar el Código Civil y Comercial. Entre ellas, las disposiciones de plazo mínimo y de excepciones al plazo mínimo en los alquileres temporarios. En materia de precio, bueno, no se establecían más detalles que los referidos al pago del precio, la aplicación de las normas de la compraventa, regía el principio nominalista y algunas otras cuestiones que después vamos a recordar comparativamente en la medida en que resulte pertinente. Y por supuesto, el instituto de la resolución anticipada que tenía su origen en la Ley 23.091. Era el artículo 8 de la 23.091, que estaba en un capítulo que era disposiciones específicas dedicadas a las locaciones para vivienda. Y después fue esa solución ampliada al resto de los destinos. La ley 27.551 vino a modificar este contexto normativo que se tenía y desató una tensión y una discusión importante. Forma relativa en ciertos sectores de la doctrina, que varios la analizaron con un criterio de objetividad, y otros sectores se han encontrado más próximos a quienes son los operadores en juego, tanto sean los sectores locatarios o los sectores de propietarios. La ley tuvo algunas particularidades. Por eso interesa mencionarlas,
porque la metodología del actual decreto de necesidad y urgencia es la de la derogación genérica de esta ley. Entonces, conviene tener presente cómo era su estructura para ver el efecto derogatorio. No está de más señalar, no sé si ustedes han tenido ocasión de ver los fundamentos del decreto de necesidad y urgencia que estamos considerando, que el decreto califica a esta ley, lo digo entre comillas, ¿no es cierto?, como nefasta, expresión que no es habitual en un texto que regule esta materia. En su primera parte hay una modificación a 12 artículos del Código Civil. Uno primero que tiene que ver con el domicilio electrónico, que actualmente entonces estaría siendo alcanzado por esta solución derogatoria. 10 artículos que nosotros enseguida vamos a ver que se refieren al contrato de locación y uno que se refiere a la intervención de pluralidad de corredores. El segundo título, ya cuando pasa la ley a no modificar disposiciones del Código Civil y Comercial, sino a transformarse ahora sí en una ley de locaciones autónoma, complementaria del Código Civil y Comercial. Fíjense ustedes que veníamos con una regulación que ya no teníamos en 2015, ley de locaciones, porque la decisión de la comisión no es que no haya una regulación específica, sino que la incorporó al Código Civil y Comercial. Ahora, en ese título segundo, estuvo una de las cuestiones problemáticas, a la vez no solo problemáticas, sino también paradigmáticas del efecto inflacionario en 2020, porque asumió el Congreso Nacional que no se podían mantener los alquileres bajo el principio nominalista y entonces estableció una excepción a las prohibiciones que todavía contiene la parte vigente de la ley 23.928 que prohíbe las actualizaciones, en sus artículos 7 y 10. ¿Cuál fue el inconveniente? No lo fue para las locaciones de otros destinos, pero para las locaciones con destino de vivienda se centró la contraposición en el índice que se imponía como obligatorio para esta combinación de la variación del RIPTE y la variación de precios al consumidor, el llamado índice contrato de locación, que, bueno, se discutían algunos alcances, pero nos encontramos allí con otros títulos, como era el Programa Nacional de Alquiler Social y los métodos alternativos de resolución de conflictos. Elevó, claro, el plazo mínimo a 3 años, y esto también fue motivo de una álgida discusión, sobre todo en los sectores involucrados, porque decía, bueno, todavía que es dificultoso prever en 2 años cómo es el mantenimiento del canon, bueno, llevándolo a 3, este fue un punto que en el Congreso tuvo una repercusión constante en cuanto a si se volvía al plazo de 2 años o si se mantenía el de 3. De hecho, parecía que con la 27737 se tenía la intención de modificar el plazo de 2 años. Quizá valga la pena recordar que la actualización de la 27551 era una actualización anual, la 27737 la llevaba a una actualización semestral. Había fuerzas políticas que proponían que sea cada 3 meses. Algunos legisladores habían sostenido de manera muy contundente la conveniencia de la derogación de la 27551. En ese momento, cuando se escuchaban estas opciones, uno se preguntaba qué pasaría con los artículos del código que habían sido modificados, y bueno, ese es el interrogante ahora a conformar, porque esto es lo que termina proponiendo
el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Entre otras de las características que tuvo, también aclaró que el precio debía hacerse, combinarse en moneda nacional, y por supuesto que modifica el índice, como ustedes lo saben, a partir del ajuste del coeficiente casa propia. Tuvo hasta ahora prácticamente una aplicación nula el coeficiente, porque iba a tener vigencia sobre todo a los primeros 6 meses de la entrada en vigencia de la 27737. Ven ustedes que cuando al iniciar nosotros este encuentro describíamos la existencia de contextos de inestabilidad normativa, es a esto a lo que nos estábamos refiriendo, y a esta compleja trama de modificaciones que se fueron dando, saliendo de una relativa simplicidad normativa que contuvo el Código Civil y Comercial para llegar al estado actual. Si nosotros tenemos que partir de un señalamiento meramente descriptivo, ahora vamos a entrar en la consideración detallada, y tenemos que reconocer cuál es la característica en materia de regulación locativa que propone el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Vamos a ver que hay novedades que confrontan con lo que ha sido entendido en materia locativa por la regulación que la doctrina nacional tuvo por admitir. Es decir, hay innovación profunda en algunos temas. Y en otros vemos que son modificaciones que, bueno, habría que interrogarse a dónde apuntaron, porque no hay un objetivo tan perceptible respecto de ciertas modificaciones que se proponen, como enseguida lo vamos a manifestar. Pero claro, la modificación que sobresale tiene que ver con el plazo, porque subsiste sin modificación alguna la regulación del plazo máximo. Pero, en cambio, queda modificado el criterio histórico de plazo mínimo legal. Es un criterio que tuvo vigencia desde 1921 en el artículo 1507 del Código Civil, que después fue también regulado por la Ley 23.091 y que se trasladó, como lo acabamos de expresar, a el Código Civil y Comercial, y que no formaba parte de la discusión de las fuerzas políticas, por lo menos de las que sobresalían la existencia de plazo mínimo, sino su duración. Y actualmente el plazo es un plazo que podría decirse que tiene el carácter ordenatorio, pero que no ostentaría en la regulación el carácter de orden público que configuró su estatus tradicional. Enseguida vamos a ver las disposiciones que prevén, en definitiva, que el plazo para las locaciones con destino habitacional será el que convengan las partes, excepto que no lo hayan previsto, y en este caso será de 2 años. Al no ocupar este plazo, que parece tener el carácter de plazo preferido, de plazo preferente, de plazo ordenatorio, a falta de criterio distinto de las partes, se deja sin efecto la regulación de los contratos con fines turísticos y de los contratos de alquiler que tienen una finalidad temporaria, que conformaban una enumeración, como enseguida lo vamos a ver, que quedaba autorizada, y entonces había allí una puja
de argumentos y de requisitos para ver si había un supuesto de feria, si había un supuesto de alquiler para personal diplomático, bueno, todos los supuestos que ya conocemos y que enseguida vamos a mencionar. Esta, desde luego que es una modificación profunda desde el punto de vista normativo, axiológico, y habrá, por supuesto, que ver qué es lo que acontece en lo sociológico. Desde el punto de vista del precio, también hay una modificación que radica en la supresión de los coeficientes que constituían un criterio imperativo para la actualización del alquiler. Y no solo esto, sino que como criterio general, modificándose el alcance de la obligación dineraria, se deja en claro que la obligación dineraria puede ser tal si se refiere a moneda de curso legal o si se refiere a moneda que no tiene curso legal. Con lo cual, también expresamente se admite que queda libre arbitrio de las partes elegir la moneda de pago y en su caso los criterios de actualización, como enseguida lo vamos a ver. En materia de resolución anticipada, que era una figura que estaba condicionada al transcurso de un plazo de 6 meses para que pudiese ejercerse, que requería también de un preaviso a la parte locadora. Ahora directamente se simplifica esa posibilidad sin ninguno de estos requisitos y estableciéndose un criterio indemnizatorio novedoso, consistente en el pago del 10% de los alquileres que puedan restar pagar por la vigencia del contrato que no se va a mantener. Hay, desde luego, otras modificaciones que son las que enseguida vamos a ver, pero parecía necesario intentar simplificar esta mirada con carácter sintético para percibir un poco el perfil, las características y la orientación que han tenido estos cambios, ¿no? En lo que hace a un planteo, a una inquietud que, por supuesto, que va asociada a cuál va a ser el estatus normativo del decreto de necesidad y urgencia, cuál va a ser su convalidación en el proceso correspondiente, cuál va a ser, en definitiva, el pronunciamiento que le toque emitir a los tribunales que conozcan respecto de los diferentes cuestionamientos constitucionales que se plantean. Muy bien, todo ese orden de cuestiones propios de los decretos de necesidad y urgencia llevan a que pueda considerarse que los contratos que se celebraron con anterioridad al 29 del 12, que sería la fecha en que, de acuerdo al criterio de entrada en vigencia de las disposiciones legales, conforme al artículo 5 del Código Civil y Comercial, los celebrados con anterioridad se les aplican las leyes vigentes al momento de su celebración. Hay que decirlo en un sentido amplio porque ha habido distintos sistemas. Ha estado el sistema del Código Civil y Comercial, ha en 2020 tenido vigencia el criterio de aplicación de índices en los casos de las locaciones con destino habitacional conforme al índice casa propia. Ya si nos íbamos a destinos no habitacionales, había una amplitud mayor para que sean los contratantes los que determinen además la moneda y el modo de recomponer el canon locativo. Ahora, en el caso de la 27737, si hubo contratos que se celebraron a partir de su vigencia bajo ese régimen, bueno, mantendrán su vigencia y esas relaciones, digamos que independientemente de que pueda haber otras opiniones, por supuesto que nosotros estamos dando únicamente un punto de vista y desde ya estos aspectos van a dar lugar
probablemente a discusiones. Decimos que esos contratos no se ven alcanzados por las disposiciones, por la eficacia que pueda llegar a adquirir a partir de mañana la normativa específica de locación inmobiliaria que contiene el decreto de necesidad y urgencia 70/23. Los contratos, entonces, que se celebren a partir de la vigencia del decreto, es decir, a partir de mañana, estarían entonces, hasta tanto se pueda conocer su ratificación o su consideración contraria, estarían regidos por las disposiciones que seguidamente vamos a analizar. Nosotros vamos a ver ahora un conjunto general de disposiciones. Las vamos a ir pasando rápidamente. Nunca viene mal recordarlas, pero es el momento de a lo mejor ir destacando de dónde venía cada una de estas normas. Ahora vamos a ver un conjunto de normas que las presentamos de este modo. La doctora Elías tuvo, la verdad, el acierto de reconformar la regulación del contrato de locación, a ver cómo quedaba, así genéricamente, porque esto nos permite intentar reconstruir la normativa del contrato de locación. Y ustedes dirán, bueno, pero esto será una tarea tan compleja. No, no es compleja, pero es una tarea que produce algunos desconciertos, siempre y cuando veamos que esto supone la vigencia del decreto de necesidad y urgencia. Por supuesto, estas disposiciones comienzan con la definición del 1187, la regulación de forma, donde no hubo modificaciones en ninguna de estas leyes, la regulación de la forma del contrato ya la teníamos en la ley 23.091. Había una norma interesante en la 23.091 que después quedó por el camino, que era los supuestos de contratos que empezaban a tener curso de ejecución y después no se instrumentaban por escrito. La comisión redactora del Código Civil y Comercial no la incorporó, la dejó de lado. Entonces después la doctrina hizo sus elucubraciones al respecto. La transmisión del contrato por causa de muerte, siguiendo algunas, algunas normas del Código Civil muy tradicionales en esta materia. El 1190 del continuador de la locación. Esta fue una figura que se generó con la legislación de emergencia, frente a aquella época en que no estaba admitido el divorcio. Entonces había organizaciones familiares que no estaban regidas por la figura matrimonial. Entonces la legislación de emergencia dijo, bueno, pero no tendrían que ser los herederos los que sucedan, sino quienes habían recibido ostensible trato familiar. Esto pasó a la regulación de la ley 23.091 y después pasó al Código Civil, como acá, al Código Civil y Comercial, como lo vemos, facultades del representante, objeto, destino del contrato, todos aspectos que podríamos decir estructurales del contrato que siguen vigentes e inalterados hasta ahora. Esta es regulación que no se modificó, que no fue alcanzada, que conforma nuestra base del contrato de locación. Destino de la cosa locada. Es muy singular que ustedes reparen en el 1195, porque esta sí que fue una disposición que llamó la atención en su momento. Fue incorporada al Código Civil por la ley 11.126, el artículo 1504 del Código Civil, en aquellos momentos de tanta tensión social en la locación urbana, allá por 1921, y por los movimientos que le precedieron a 1921, desde luego, que era la prohibición de excluir a personas menores de la locación. Y bueno, esa solución que estaba antes en el 1504, la comisión
redactora consideró conveniente incluirla en el Código Civil y Comercial y así se mantiene. Hace poco tiempo comentaba que en España se analizaba a través de las regulaciones específicas que los sistemas de inteligencia artificial que hoy por hoy estudian las condiciones de solvencia y demás consideran inquilino perfecto a quien no tiene hijos, ¿no es cierto? A las parejas o al inquilino, a la inquilina que no tiene hijos, y por eso vemos como todavía tiene sentido una disposición que surgió frente a un contexto diferente, muy distinto del actual, pero así está, con su historia. Y acá sí, ya entonces entramos de lleno en nuestra temática. Teníamos un artículo 1196 que regulaba aspectos relativos a la locación habitacional. Estas soluciones estuvieron en las denominadas leyes de emergencia. Su origen lo toman, las leyes de emergencia rigieron en un periodo que fue de 1943 a 1976. Y sus soluciones fueron complejas y realmente afectantes a veces severamente del interés de los sectores propietarios, en tanto establecieron precios máximos y habían establecido prórrogas de los plazos, con lo cual hubo contratos de locación que habían durado mucho tiempo, pero entre su regulación estaban algunas particularidades que tenía que tener el contrato de locación habitacional. Como ustedes lo ven, el pago de alquileres anticipados, decía el código en su versión 2015, tomando el capítulo de locación destinadas a vivienda de la ley 23.091, depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler por cada año y el pago de valor llave o equivalentes. Claro, es un pago de valor llave, ¿por qué va a haber pago de valor llave en una locación con destino habitacional? Este artículo fue modificado por la 27551. Como ustedes lo ven y recordarán, de una manera importante en lo que se refería al modo de restitución de los depósitos y agregando un inciso de que era la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Bueno, esta solución se había puesto en vigencia con la ley 27551 y actualmente con la derogación de esta ley el código regula de un modo absolutamente distinto esta temática. Se suprimen esas regulaciones específicas para locaciones con destino habitacional, que tuvieron esa vigencia desde la ley 23.091 en adelante, es decir, desde hace 40 años en que fue sancionada la ley 23.091. Y se incorpora esta solución en el actualmente vigente, así podríamos decir, en el texto propuesto por el decreto, sería el 1196, bajo esta expresión: fianza, garantía y periodicidad del pago. Ya no se habla de disposiciones específicas para las locaciones habitacionales. Su texto entonces dice que las partes pueden determinar libremente las cantidades y moneda entregadas en concepto de fianza o depósitos en garantía y la forma en que serán devueltas al finalizar la locación. Nuevamente se utiliza ahora el adverbio libremente. Las partes pactarán libremente la periodicidad del pago, que no podrá ser inferior a mensual. Es una disposición que en su sentido de dejar sin efecto esas disposiciones protectorias que podemos decir tradicionales, incurre en algún desajuste desde el punto de vista técnico, como cuando habla de las cantidades y moneda entregadas en concepto de fianza, porque no se entrega dinero en concepto de fianza. La fianza, como ustedes lo saben,
es la garantía que un tercero con todo su patrimonio presta respecto del cumplimiento de las obligaciones del locatario, con lo cual ahí hay un desajuste técnico. Y después establece en algo que viene a constituir un poco algo lógico, que los periodos de pago no puedan ser inferior a mensual. Esto, la verdad que es una novedad, ¿no es cierto? El hecho es que antes se establecía que no se podían exigir alquileres por adelantado mayores a un mes. Esta modificación lleva a que nosotros observemos la importancia que va a tener en el caso de estas normas protectorias que actualmente no están, el rol de los intermediarios. Lo destacamos en esta disposición, pero lo queremos poner de resalto en otras también normas que dejan sin efecto algunos criterios que regían de manera, podríamos decir, consensuada en la práctica locativa, porque el hecho de que esas prohibiciones no estén no quiere decir que no puedan dar lugar a situaciones que realmente distorsionen el funcionamiento del régimen de garantía. Por eso entendemos que quienes ahora van a asumir un papel relevante en la preservación de esa funcionalidad que tienen que tener las disposiciones en materia de garantías, van a ser los corredores intermediarios, de modo tal que las cosas de allí no puedan dar lugar a situaciones que realmente no pueden ser justificables. En materia de tiempo de la locación, el 1197 no ofrece modificación alguna. Referíamos, ustedes van a ver en este artículo de doctrina que quedó a disposición de ustedes, que, bueno, se discutió si este plazo máximo tenía razón de ser o no. Van a encontrar esa referencia, ¿no? Y entonces ahora sí estamos en el otro punto de mayor algidez en las modificaciones, de mayor trascendencia como criterio regulativo, como esquema regulativo de la locación inmobiliaria. Porque vamos a señalar que tanto el punto anterior como este no fueron puntos que hayan estado reclamados por los proyectos legislativos que sostenían distintos referentes legislativos de distintos sectores políticos. No era una cuestión que se aspirase a modificar. Probablemente podríamos decir que algunos detalles que introdujo la 27551 en materia de locación habitacional pudieron ser considerados inconvenientes por parte del sector de propietarios, sobre todo en lo que refería a la regulación de la devolución de las sumas. Pero no se escuchaba una consideración específica sobre la necesidad de supresión de esa regulación. En materia de plazos mínimos, se abordaba la cuestión respecto de cuál debía ser el plazo mínimo. Y entonces había una posición que consideró que se debía mantener el plazo de 3 años y otra posición preferentemente contemplativa del interés del sector propietario que propugnaba la vuelta al plazo mínimo que había establecido el Código Civil y Comercial, que era de 2 años. La modificación va en otro sentido. Como lo decíamos, ese sentido es el de suprimir el carácter de orden público del plazo convenido. Así lo dice el 1198. El plazo de las locaciones con cualquier destino será el que las partes hayan establecido. En caso que no se haya establecido plazo,
fíjense cómo comienza esa expresión. En caso que no se haya establecido plazo. En los casos de locación temporal, se estará al que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble locado. En los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con o sin muebles, será de 2 años. Para los restantes destinos será de 3 años. Es evidente que tenemos que tomar de esa regulación que el plazo de 2 años para las locaciones con destino a vivienda permanente sigue teniendo el carácter de plazo preferencial, de plazo destacado por el Código Civil y Comercial, en consonancia con el criterio anterior, como aquello que constituye un aspecto mínimo para el establecimiento del locatario y su familia. Lo que no impide ahora es que las partes acuerden un plazo distinto. Ya se ha perdido esa figura que tuvo tanta tradición en el derecho contractual argentino. Lo tuvo primero con las regulaciones de contratos agrarios, a las que no nos vamos a referir. Pero después lo tuvo en la modificación de la ley 11.156 y en el artículo 1507 del Código Civil, ya derogado, que estableció para el locatario, la parte locataria, la opción del beneficio del plazo por 1 año y medio. Este fue el primer contenido regulativo. Es muy curioso y la verdad que he querido compartirlo con ustedes porque uno sabe las urgencias, las angustias y las diferentes repercusiones que tiene para la organización social la modificación de un punto tan neurálgico como este. He querido compartir con ustedes lo que fue un trabajo que analizó la discusión legislativa de aquella ley 11.156. Es un trabajo que publicó la revista Aequitas de la Universidad Católica Argentina. Es una autora que hace una especie de historia del derecho y analiza las posiciones de los diputados nacionales en la Cámara a la hora de considerar si había que establecer un plazo o no. Y ustedes van a ver cuánta actualidad tienen alguna de esas posiciones y de esas expresiones que se dieron en otro tiempo, en otro contexto, en un contexto de una corriente inmigratoria, en un contexto de una determinada característica del parque habitacional en las principales ciudades del país, que por ese entonces lo constituían Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que eran los sectores en donde se estaba planteando una alta conflictividad. Esa tradición, decimos, esta solución que no parecía corresponderse con un reclamo de las principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional, ahora se propone como una de las soluciones en el decreto de necesidad y urgencia. Acá podemos decir que caben dos consideraciones. Una de índole sociológico normativo, que tiene que ver con que ese plazo mencionado como sugerido evidentemente responde a la lógica y a la tradición en la materia. Entendemos que ese plazo que no tiene carácter imperativo, no obstante, marca un modelo regulativo de la práctica normal en materia locativa. Si ustedes me dicen, mire, doctor, conocemos situaciones en los barrios cerrados de la Ciudad de Buenos Aires en donde el precio se paga en dólares y se contrata por 1 año. Esto es así. Esto hay sectores en donde uno ha escuchado, por supuesto, que ha habido criterios que fueron
en ese sentido, en donde aparecía a veces como un interés real de las partes, una contratación por un plazo menor, ya independientemente del alquiler temporario. Pero bueno, no es esa, por supuesto no lo podemos desconocer, la regla general de las familias que buscan solucionar sus necesidades de vivienda, y entonces es evidentemente una aspiración a que se le otorgue a ese plazo de 2 años. Por supuesto que siempre que se lo entendía el primer contrato como garantizador del plazo mínimo, esto ya no se daba en las renovaciones, ¿eh? Era ese primer momento en el que aparecía como necesario en las discusiones que establecieron el plazo mínimo, reconocer esa permanencia para decisiones que pueden ser lógicas. ¿Qué instalación de artefactos haces en una casa? Esto supone un tiempo de acomodamiento. El otro punto tiene que ver con lo valorativo y con también lo sociológico de ciertos sujetos. El hecho de que esta regulación que quita un elemento que se ha tenido tradicionalmente como de orden público, no conduzca a disfuncionalidades, entiendo que nuevamente, y recalco la insistencia, tendrá en los intermediarios, en los corredores inmobiliarios, el factor aglutinante de quicio para que las consecuencias sociológicas y valorativas de estos cambios encuentren un cauce que no genere en una situación problemática como la que se vive en el sector, resultados que lleven a consecuencias disvaliosas. Es decir, no queda más que encontrar como factor allí aglutinante de todos los principios que desembocan en estos 2 años como plazo preferente, esa intervención que proporcione al mercado una funcionalidad acorde con los antecedentes de la regulación que se ha dejado sin vigencia, que constituía un capítulo tradicional del derecho locativo. Claro, en tanto y en cuanto no mantiene su vigencia de orden público el plazo mínimo, que ya no es mínimo legal, sino que es el plazo que las partes acuerden, no se justifica establecer detalladamente los casos de excepciones al plazo mínimo, que estaban detallados en el 1199. 1199, que tenemos acá la versión del Código Civil Comercial en negro, la versión de la 27737, la última, con modificaciones ahí de expresiones en mercados o ferias y con alguna modificación en las finalidades, fines temporarios en el inciso B del 1199. Pero bueno, esta regulación, como lo van a ver ustedes enseguida, va a cambiar sustancialmente de contenido, porque entonces pasamos a este criterio, ¿eh? Que es el actual 1199 en la versión del DNU 70/2023, que dice, ahora ya regula otro tema, trascendente también, pero es importante visualizar qué regulaba antes esta disposición y por qué está suprimiendo ese contenido normativo. Moneda de pago y actualización. Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato. En este sentido, podemos decir que esta solución va en consonancia con el 765, que el decreto de necesidad y urgencia propone modificar en materia de obligación dineraria.
y con el 766. Principios que reconocen que la obligación dineraria va a ser tal como en cierta medida lo establecía el Código Civil y Comercial en su anteproyecto. El anteproyecto del Código Civil y Comercial proponía seguir en este punto las líneas que habían quedado vigentes en la Ley 23.928, tanto en el Código Civil modificado por la 23.928, estableciendo que las obligaciones en moneda extranjera, bueno, reciben el tratamiento de obligación dineraria. Ahora, esta modificación que reconoce respecto de la moneda de pago, el 1199, hay que verla un poco en perspectiva. En su momento, acá no tenemos un criterio tan uniforme como sí se había reconocido pacíficamente el de plazo mínimo legal, porque si bien la ley 23.091 estableció que las locaciones debían celebrarse en moneda de curso legal, había dejado la libertad de aplicación de mecanismos actualizatorios, en particular los referidos al el INDEC, y que las partes, bueno, podían valerse de estos mecanismos actualizatorios. Con la entrada en vigencia de la convertibilidad, se produjeron discusiones respecto de si ya quedaba paritariamente equiparada la obligación en moneda extranjera, si las locaciones podían o no celebrarse en moneda extranjera. Terminó una resolución por aquella época equiparándolas, y la doctrina podríamos también reconocer que a partir del Código Civil y Comercial entendió que no había mayor diferencia. La utilización sociológica de la moneda extranjera se daba más que nada en locales con destino no habitacional, en locaciones con destino no habitacional. Y puede ser que minoritariamente en algunas locaciones habitacionales. El cambio de criterio, a nuestro modo de ver, se produjo con la 27.551, que estableció la aplicación de un índice de manera imperativa, el índice contrato de locación, el promedio del RIPTE con el índice de precios al consumidor. En nuestra interpretación, esa solución legal imperativa implicaba descartar la moneda extranjera, pero este es un criterio interpretativo que fue divergente en su momento. Estoy queriendo simplemente mostrarles qué ha pasado con la moneda en estos últimos tiempos. Y ya podemos decir, para terminar, en las locaciones habitacionales, la 27.737 de hace poquitos meses de atrás, imponía la moneda nacional. Con esta expresión, moneda nacional, no se refería a la moneda que tuviese curso legal en las locaciones con destino habitacional. En el resto de los contratos no había esa limitación. Actualmente vemos entonces que se vuelve al criterio que podríamos considerar que estuvo imperando desde la ley de convertibilidad, incluso después de mucho tiempo también con el Código Civil y Comercial, hasta la 27.551. Las partes, acá viene la incorporación al Código Civil y Comercial de la excepción al principio nominalista. Esto no lo hemos tenido hasta ahora en el Código Civil y Comercial. Habíamos tenido ese reconocimiento, esa salida del nominalismo reconocida en la 27.557, en el artículo 14 de la 27.551, perdón. Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres. Hay una apertura a índices de tipo privado. Históricamente se acudía siempre a los índices del INDEC.
Si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Si el precio estuviera fijado en moneda nacional o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada, no será de aplicación a los contratos incluidos en este capítulo el artículo 10 de la ley 23.928 que prohíbe la incorporación de cláusulas de actualización. También prohíbe la actualización el 7, pero bueno, se menciona en el decreto de necesidad y urgencia exclusivamente el artículo 10. En síntesis, esta es la apertura, la diferencia que marca con la diferencia sustancial en materia de precio que marca el decreto de necesidad y urgencia con la 27551 que había para las locaciones habitacionales fijado un índice y para las locaciones también habitacionales, la 27737, el índice casa propia, índice que todos buscaban ver cuál iba a ser su desempeño y bueno, no estamos llegando a verlo en concreto todavía porque iba a ser para marzo supuestamente el transcurso de los 6 meses en que iba a tener lugar esa primera actualización. Ya no habría esa determinación de índices específicos, ya no habría esa periodicidad que primero fue de un año, después de 6. Determinadas fuerzas políticas pretendían que fuese cada 3 meses, y aquí es en donde se va a poner en juego el aspecto más urgente y realmente dirimente de la situación de los sectores locatarios, porque en este punto será también menester la intervención de los intermediarios, también la consideración de los propietarios para ver la posibilidad de resguardar la posibilidad de pago en el contexto económico actual del precio del alquiler. En este punto es quizá el más álgido, el más complejo en la situación económica que está atravesando el país, la libertad de opción de métodos actualizatorios, suponiendo que en la mayor parte de los casos los precios se habrán de determinar en moneda de curso legal, en moneda nacional. Cuando vamos al resto de la normativa, voy a tratar ahora de pasar con un poquito mayor de apertura, porque nos hemos ya detenido. Lo que nos estaba quedando de aquellos núcleos está en la resolución anticipada. Pero, y en estos 3 puntos que nosotros vimos, plazo máximo, qué característica tiene ahora el plazo, normas destinadas a las locaciones habitacionales que ya no están ahí, y regulación del precio en lo que antes era la norma que se dedicaba a las excepciones al plazo mínimo legal. Ahora, como ustedes ven, queda por lo menos plantearse cuál es el recorrido, qué queda de la normativa con la derogación de la 27551. Porque acá se produce una derogación que le tendríamos que preguntar al doctor Walter Pigmeyer, aquí presente, profesor de Teoría General del Derecho. Ya sabemos que cuando se deroga una norma derogatoria, esa derogación de la norma derogatoria no restablece la vigencia de la norma derogada. Ahora acá se está derogando una disposición que modificó artículos del Código Civil y Comercial, con lo cual el sentido que vamos a darle, aunque lo he conversado con algunos colegas, incluso colegas de la teoría del derecho, que es dudoso, bueno, vamos a decir, se derogó la 27551, entonces recupera vigencia la normativa del código antes de que la 27551 la modifique. Por eso, ahora el camino es este. Nosotros vamos a ver cuáles eran las disposiciones que modificó la 27551
¿Y cuáles son entonces las que quedan? ¿Cómo quedan las del código? Pero pasa lo siguiente. Nos vamos a encontrar con tres situaciones. Las que quedan, algunas de las del código originario, no muchas, son dos, se derogan, las que tenía el código de 2015 se derogan y otras se modifican. Entonces, por eso van a ver ustedes que rápidamente vamos a intentar esta tarea comparativa. Ustedes, todo lo que les haga falta de seguimiento de cuál es la normativa, entonces lo van a tener esta presentación, ya la tienen disponible ahí en los archivos, así que la podrán ver. Si no concilian el sueño, la podrán seguir analizando con detenimiento en el momento en el que lo crean oportuno. Bueno, la del 1200 queda como siempre, la de entregar la cosa, y fue una modificación que introdujo la 27737 y también la 27551 en cuanto a la conservación de la cosa y a las reparaciones urgentes y a los plazos y qué pasaba con la remisión de esas notificaciones en un grado de detalle que no era usual del código. Esta disposición había sido un poco problemática en 2020 con la 27551, la 27737, bueno, la ratificó, por supuesto, pero ahora tenemos que hay una modificación que nos deja en el 1201 del Código Civil y Comercial. Ahora vuelve al sentido de 2015. Un sentido que no sería que cambie sustancialmente el contenido regulatorio, pero que carece del grado de detalle respecto de ciertos reclamos que se podían hacer de carácter urgente que el sector de locatarios había visto como una manera de solucionar inconvenientes bastante expedita. Ahora, esta es la disposición vigente del 1201. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la derogación de la 27551. Vamos a avanzar. Y acá llegamos a una situación, bueno, novedosa, que es que el artículo 258 del decreto deroga el 1202 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es una derogación que no logramos entender la razón de ser. Eh, por supuesto que en cuanto a obligación de pago de mejoras, siempre hay que estar a lo que el contrato diga, ¿no? Lo que el contrato diga respecto de la posibilidad de hacer mejoras y de quién debe pagarlas, con lo cual esta disposición rige en defecto de convención y se refiere a las mejoras necesarias, pero es tan inconsecuente el sentido que podía tener esto, porque no se podía decir que en esta solución la comisión redactora del Código Civil y Comercial haya tenido una solución dispar a lo que era la tradición en materia de contrato de locación, tanto sea las obras tradicionales, el Código Civil y en los comentarios, ¿no es cierto? Que vamos a ver que en materia es realmente estéril la modificación porque más adelante está reconocido todavía de manera más tajante que el locador, a falta de convención, tendría que pagar las mejoras necesarias. Ya lo vamos a ver como dentro de los derechos del locatario, en el propio Código Civil y Comercial. Lo marcamos como una particularidad, como una modificación llamativa. Ustedes recordarán, voy a ser insistente con la metodología del decreto. El decreto deroga la 27551, con lo cual algunos artículos entonces vamos a tener que entender que recobran la vigencia originaria del Código Civil y Comercial. Otros los modifica. Y acá tenemos el caso de alguno que deroga del código original. Bueno. En materia de frustración del uso y goce de la cosa,
se había introducido una modificación. Este es un tema muy interesante porque la verdad que la pandemia nos enfrentó a esta situación. Acá, el 1203 de la 27551 agregó situaciones en las que se viese afectada el uso de la cosa de manera directa o indirecta, la cosa misma, de manera directa o indirecta. Era como que quería decirse, bueno, cuando uno no puede usarlo, y entonces que se afecte la cosa misma. El 1203 regulaba lo que regulaba el Código Civil en su momento en el 1522, ¿no? Y bueno, durante la pandemia se planteó la situación de los restaurantes que no podían abrir, de los distintos comercios. Y la verdad que la situación que dieron los decretos de emergencia a esas situaciones, prórrogas de pago, no respondían a la doctrina que había que tener en cuenta de acuerdo a la tradición del 1522. Habría que ver cómo se comentó en la doctrina europea ese 1522, que trasunta la solución del 1203, porque la verdad que las situaciones de peste estaban expresamente contempladas por la doctrina y no debió caer sobre los comercios que tenían allí inmuebles alquilados que no podían operar, la absorción de la responsabilidad de esa situación. Pero bueno, ese es un punto que lo traemos como anecdótico. Se ve que la 27551 consideró que debía abarcarlo. A mi modo de ver, no hacía falta abarcarlo de ninguna manera, porque estaba abarcado en el 1203 y como era la tradición del 1522, pero bueno, ahí volvemos entonces al 1213 en este punto. Acá otra curiosidad, bueno, que la verdad es que marca una especie de paradoja. O sea, acá venimos a otro caso en el que se deroga un artículo del Código Civil y Comercial, el 1204. El artículo 1204 quiso establecer una solución distinta del Código Civil, se apartó del Código Civil, porque en el Código Civil se hablaba de la pérdida de luminosidad del inmueble, una cosa curiosa, al lado de los temas que van a impactar en la realidad. Por supuesto que esto lo tocamos solo de manera muy tangencial, que transformaba en vicio redivitorio a cargo del locador la pérdida de luminosidad del inmueble. El Código Civil y Comercial, la comisión redactora, no quiso cargarle tanto al locador. Y entonces dijo, no, solo, excepto que haya dolo, el locador lo relativizó la pérdida de luminosidad. Bueno, y ahora se lo deroga, con lo cual nos quedamos sin un criterio legislativo. Es decir, acá había soluciones tradicionales en la materia, elecciones legislativas, y ahora se lo suprime. No entiendo bien, es decir, habrá que resolver eventualmente algún conflicto que se plantee conforme a los criterios imperantes en materia de vicios ocultos en general, sin una norma específica. Pero bueno, conociendo lo que fueron estas regulaciones y la doctrina que se expresó. El 1204 bis había sido incorporado por la 27551 a criterios específicos de compensación. Este se lo deroga. Este no era del Código Civil y Comercial, fue incorporado y quedará esto sujeto a las compensaciones, a los criterios de compensación de obligaciones en general. Bueno, afortunadamente acá seguimos con obligaciones del locatario que quedan como venían, no las vamos a mencionar. Ahí ya vemos la distinta solución que hay en materia de mejoras necesarias, en el 1207, después hay otro también. Esta sí es una modificación que había tensado la relación entre los
las partes en juego, que era el modo de pago de las cargas y contribuciones. Se decía el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originan en el destino que da la cosa, no tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, ni las expensas comunes extraordinarias, lo que dio lugar a intervenciones de organismos, organizaciones de inquilinos que debía entenderse por expensas comunes extraordinarias. Solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, ¿entendés? Portales, aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, no, por ejemplo, la indemnización por despido del portero, bueno, etcétera, etcétera. Acá hay toda una casuística que ahora queda regida por el 1209 en la versión originaria del Código Civil y Comercial que ustedes tienen así a la vista. Restitución de cosas. Vemos también el régimen de mejoras. El locatario puede... Este es el régimen del código, que nunca tuvo modificación. Fíjense el 1211, lo que les decía antes, no tiene derecho a reclamar el pago de las mejoras útiles y de mero lujo o suntuarias, pero si son mejoras necesarias puede reclamar su valor al locador. Y habíamos derogado la disposición anterior que lo establecía de manera más acotada. Pero bueno, acá está la regla que la mantiene. Cesión y sublocación, acciones directas, esto es Código Civil y Comercial 2015, no modificado por ninguna ley que se interponga. Extinción de la locación 1217. El importantísimo artículo de continuación de la locación concluida tradicional que se mantuvo, un artículo relevante a la hora de la conclusión del contrato, y en cambio hay una incorporación de una causal en el 1219, resolución imputable al locatario, que agrega un inciso simplemente por cualquier causa fijada en el contrato, causa de resolución o incumplimiento imputable al locatario. Bueno, vemos ahora resolución imputable al locatario que se incorpora en el 1220 una situación que puede parecer obvia, no parece relevante este agregado, salvo cuando el daño haya sido ocasionado directo o indirectamente por el locatario. Esto, claro, la obligación de conservar la cosa para el uso y goce convenido, salvo, podríamos decir, por principios generales, se daría que no correspondería atribuirle al locador un incumplimiento cuando lo causó el locatario, ¿no es cierto? Y acá es donde sí se da la otra modificación que tiene trascendencia práctica, que es la resolución anticipada, que tuvo su modificación en la ley 27.737 y que ahora aparece simplificada en el artículo 1221 bajo el siguiente texto. El locatario podrá en cualquier momento resolver la contratación abonando el equivalente al 10% del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de la finalización pactada en el contrato. Observen ustedes que esta es una rescisión incausada, que no requiere transcurso de plazo de vigencia del contrato, que no requiere preaviso, es decir, comparando con lo que era el régimen de la rescisión anticipada, esto le permite al locatario extinguir el vínculo contractual de una manera, podemos decir, tajante y sin necesidad de expresar motivo alguno. Esta es una situación que después se traduce en la necesidad de pagar una indemnización del 10% de los alquileres que resten de vigencia del contrato. Bueno,
y después sí existió una modificación que innovó en la materia, que fue el artículo 1221 bis, que era tendiente a la posibilidad de renovación 3 meses antes, y que el artículo 263 del decreto de necesidad y urgencia deja sin efecto esta posibilidad de renegociar, y si no se da esta renegociación, una posibilidad de extinguir el contrato sin indemnización alguna, bueno, ya ha perdido vigencia, bueno, en el texto del decreto de necesidad y urgencia, ¿no es cierto? Habrá que ver, como decíamos, cuál es el destino de la regulación que contiene el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Después tenemos una modificación en el 1222, que es la intimación de pago. Había acá algunas aclaraciones que pueden incluso traducir la recepción de criterios jurisprudenciales, que se los incluyó en la 27551. Bueno, ya esta disposición no va a estar vigente porque la modifica esta, que era la del Código Civil y Comercial, conforme al 1222. Este es un régimen simple y los otros criterios no dejan de tener el valor jurisprudencial en cuanto a la recepción de llaves y demás. Y después quedan, acá está nuevamente el código QR, si es que alguno quiere valerse de él para tener en el celular el material de esta presentación y algunos de los artículos que fuimos mencionando, y el archivo elaborado por la doctora Ana Inés Elías, que tiene los textos comparativos, de una manera muy, muy semejante a la que hemos visto en la presentación, pero ahí lo tienen en un formato Word. Bueno, con esto, la verdad es que nos encontramos con una modificación que tiene características, algunas de ellas atípicas, algunas de ruptura con los entendimientos tradicionales en materia de contrato de locación. Algunos de estos criterios admitidos de manera general por las fuerzas políticas de acuerdo a las posiciones que se han sustentado en el Congreso Nacional, y cómo esas modificaciones en materia de recaudos, de garantías, de depósitos, en materia de locaciones con fines habitacionales, de plazos que antes eran mínimos y ahora son plazos indicativos de 2 años. Y en lo que se refiere a actualización, vuelvo a reiterar, habrán de encontrar como fractor de fragua del mejor entendimiento que pueda haber ante lo que es el legítimo interés de la parte propietaria, pero también la situación adversa y también las penurias que muchos de los sectores de inquilinos tienen que afrontar. Habrá de encontrar en los corredores, en los intermediarios, el modo de conjugar que de manera funcional estos intereses encuentren cauce en el tiempo de vigencia que le corresponda reconocer al decreto de necesidad y urgencia 70/23. Bueno, no sé si está Efraín, ahí te veo, así que un poco con esto completamos lo que era el recorrido inicial, Efraín, pensado para compartir con las asistentes y los asistentes. Intervengo un segundo antes que nada. Muchas personas en el chat del Zoom están preguntando si podías volver a mostrar el código QR, Ah, por supuesto, por supuesto. nada más. Y Y seguimos. aquellos que pidieron por el mensaje, por el chat, la grabación de la conferencia, después mandan un mail y le pasamos el link para descarga. Ajá.
¿Qué pasó acá? Espérate. Ahora sí. También en el chat consultan si pueden hacer preguntas al respecto, ya sea por escrito o de manera oral, Y supongo. ahí las canaliza Efraín, ¿no es cierto? Eso habíamos expresado que las hacían por el chat y bueno, vamos viendo lo que Efraín selecciona. Contestamos, no sé, 4 o 5 preguntas para no agotar tampoco a quienes están asistiendo. Elegílas vos, Efraín, con tu ya consabido criterio, ¿no? A ver. Ah, dice que está muteado. Yo no, Sí, lo acabo. A ver, a ver, a ver. yo no. Efraín, ¿me escuchás? A ver qué pasa. Ya saco entonces el código este, así nos podemos ver. Bien. No sé qué pasa. A ver. Ahí lo estoy tratando de reactivar. Ajá. Ahí Ahí está, ahí estamos. está, ahí A está. ver. Ahora sí, me tenían callado. Sí. El silencio de los inocentes. Sí, discúlpame, no encontraba dónde Está estaba bien. para No, desmutear. preguntas en el chat de agradecimientos, gente que se ha estado ya despidiendo por las actividades, deseo de buenas fiestas y bueno, reiterando el pedido de pasar el QR o de cómo se lo podemos hacer llegar de alguna manera. No sé, Ariel, cómo lo tenemos realizado eso. Sí, 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 yo había dejado en el chat también un vínculo, lo del QR ya Sí, lo hicimos, ¿eh? Y en el ahora, chat está el vínculo. sí, está el vínculo ahí, bueno, Sí, sí, yo lo he entonces visto. ya ahí tienen Está para más acceder, arriba. sí, sí. Ahí lo pongo nuevamente si hace falta, pero bueno, ahí está. A Eh, ver, eh, acá hay una pregunta. ujú. Entonces, precisión siempre abonando, salvo que se prevea lo contrario. No rige más aviso de 90 días. No, no rige aviso y bueno, que es una buena pregunta, ¿no es cierto? Históricamente, esta facultad, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, fíjense qué caso interesante, ¿no? Es notable cómo la materia locativa nos obliga a apoyarnos en la historia. Hubo un caso que era Consolidar contra Triunfo, Consolidar, una empresa que le había alquilado a una FJP un inmueble en Mendoza y convinieron que no podría rescindir por la rescisión anticipada que en ese momento era el 8, artículo 8 de la ley 23.091, aplicable ya a los destinos comerciales. Y la Corte Mendocina, en un fallo que es interesantísimo, la lectura se la recomiendo porque analiza qué es una disposición de orden público, tema que también está tocado en las normas del decreto de necesidad y urgencia, cuando se habla de libertad de contratación, y llega a la conclusión, allí en un primer voto, la doctora Kemmelmacher, que la facultad de irse del contrato no es renunciable, que es una facultad que hace a la esencia del equilibrio de los derechos entre las partes. Fíjense, estamos hablando de una empresa, ¿eh? Una empresa que aceptó con sus abogados decir, no, bueno, yo voy a estar los 3 años y no le terminó conviniendo y rescindió. Y la corte le dijo, bueno, usted esta facultad que renunció en el contrato no era renunciable, así que puede ejercer esa rescisión. Acá sería todavía una rescisión que ni siquiera tiene plazo de preaviso. A ver, otra pregunta. Y en relación al DNU, si pudiera dar su consideración respecto a la resolución con el locador
Con el local. Ay, se me borró. Ajá. Bueno, vamos a otra, porque ahí se me cortó. Hay, hay, Atento, hay algunos asistentes que están pidiendo que se les envíe por mail. No sé si algunos de tus colaboradores, Efraín, podrá tomar sí, algo. lo podemos hacer. El tema es que Sí, estamos. Mañana es el último día hábil. sí, Nosotros, como institución sí, educativa, tenemos 3 semanas de feria, digamos, de claro. vacaciones. Lo estaríamos volviendo después a hacer después de cuando nos reintegremos. Pero bueno, una pregunta. Atento a la nueva regulación de ajustes del precio del alquiler. La derogación de la 27.551 incluye su artículo 14 que derogaba el artículo 7 de la ley. Bueno, no Sí. entiendo la pregunta. No, El sí, a artículo lo 7 de la mejor, ley. a lo mejor Efraín Sí, se debe a algo que viene consultándose mucho, me mencionaban algunos conocidos, que es si esta vigencia del decreto de necesidad de urgencia que comenzaría mañana sí, modifica los contratos acá celebrados de está. acuerdo al índice del artículo 14 de la 27551, que podrían ser dos variantes, el llamado promedio de RIT y precio de consumidor o índice casa propia, que acá ya es más raro que haya contratos que se hayan celebrado con el índice casa propia. Pero bueno, la idea es como en su momento se dijo, ¿no es cierto? Esos contratos siguen con los acuerdos fijados, por lo menos ese es el punto de vista que se ha seguido en cada una de las entradas en vigencia. No afectaría esas relaciones ya perfeccionadas, habrá que aguardar a que esas relaciones terminen y bueno, después será conforme al régimen vigente que esté, ¿no es cierto? Habrá que ver después en esta regulación que se propone, también, como yo comencé señalando que la contraposición de enfoques y de criterios regulatorios en el Congreso así ha estado marcando una inestabilidad normativa, no es que este esquema regulativo va a superar esa discrepancia de enfoques, sino es muy probable que se den discusiones en el ámbito legislativo. Por eso sería deseable que se arriben a acuerdos ya más estables en esta materia, bueno, sobre los temas que hemos visto, ¿no? Bueno, a ver otra. Vamos a ir tomando una par más y vamos cerrando, ¿no? La norma del nuevo artículo 1221 es dispositiva y puede ser dejada de lado por las partes. Eh, Espérate un segundo, que no quiero responder de memoria, ya te digo. Tuk, tuk, tuk. 12, 21. La resolución anticipada. Bueno, yo lo acabo de mencionar, ¿no es cierto? Que en su momento hay fallos de cortes provinciales que a la resolución anticipada le otorgaron un carácter imperativo, no derogarle por voluntad de las partes. Es el caso Consolidar con Triunfo que mencioné. No veo que sea muy diferente la materia decidida en ese precedente de la Corte Mendocina con lo que correspondería resolver conforme a esta regulación del 1221. Bien, vamos a otra. Dale. Debido a la priorización de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratar al modificarse los artículos 958 y 960, Sí. ¿coincide usted que todo lo normado pasa a ser siempre supletorio de lo que las partes en definitiva convengan, dejando lo normado casi como letra muerta? Creo que ahí hay de por medio una tarea de coordinación bastante más
llamémosle, detenida, bastante más reflexiva. Nosotros hoy mismos acabamos de ver disposiciones que son de manifiesto y tradicional orden público, como por ejemplo la prohibición de excluir a personas incapaces o con capacidad restringida o a personas, a niñas, niños o adolescentes del hogar del inmueble alquilado. Esa es una norma tradicional que ostentaba un manifiesto carácter de orden público y también, por poner otro ejemplo, a lo mejor encontraríamos más, ¿no? El plazo máximo legal también constituye una norma que no permite a las partes avanzar. De modo tal que esa preferencia en materia de libertad de contratación, que habrá que, por supuesto, analizarla, medir su alcance, supletorio, ya de algún modo estaba insinuada con el Código Civil y Comercial, en donde, por supuesto, que es el campo de la autonomía de las partes en los contratos paritarios y en donde las limitaciones a la autonomía privada son la excepción conformada por un núcleo que también se recorta en lo normativo en el decreto de necesidad y urgencia, dejando a las disposiciones de orden público y, y bueno, y excluyendo de una manera que sorprende a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Que de todos modos siguen vigentes, tanto como objeto del acto jurídico, en donde constituyeron un límite tradicional a la autonomía privada y un límite tradicional para instituciones que han tenido una raigambre histórica en el derecho privado, pero quiero decirles a ustedes, el decreto de necesidad y urgencia invoca como una norma que le resulta inspiradora, invoca el artículo 1197 del Código Civil. Y así como hay que decir que el 1197 puede haber inspirado a la hora de reconocer esta eh, vigencia de la libertad de contratación, hay que decir que una de las disposiciones más logradas, más interesantes del Código de Belén era el 953 en materia de ilicitud del objeto del acto jurídico. Y allí estaba consagrada en una concepción con la que parece comulgar la inspiración ideológica del decreto, estaba consagrada la ilicitud del objeto del acto jurídico basado en normas de orden público y en la moral y las buenas costumbres que no tienen nada de negativo respecto de la libertad de contratación. Basta ver una obra clásica del profesor Alberto Bueres respecto de cómo esta norma, el 953, ha servido tradicionalmente a la jurisprudencia nacional para la represión del negocio, de los negocios usurarios, ¿no? Que es un aspecto que, bueno, habrá que calibrar entonces este sentido, este reconocimiento, esta vigencia a la libertad de contratación, que de todos modos es el principio, uno de los principios madres del derecho contractual. No sé si se entiende, Efraín, esto no tiene nada de nuevo. Es la esencia de nuestra materia, por supuesto. Claro que hay momentos, hay tensiones, hay ejes, hay movimientos en torno al reconocimiento de limitaciones que vienen de lo medioambiental. Es decir, es una sociedad que evidentemente es una sociedad mucho más compleja que las sociedades en las que este principio tuvo su origen. Y entonces nos encontramos con que habrá que calibrar alguna de esas expresiones para quien formuló la pregunta referida a si la regulación del código quedaba un poco como decorativa. Y quiero decir esto, también hay una fuerza reguladora de las relaciones privadas que es importantísima, que es
la autonomía de las partes, porque no va tan lejos la autonomía de la parte de los modelos regulativos, en lo que no parecen desordenados los contratos, particularmente en materia locativa, sino que siguen un poco una continuidad que habrá de cuidar que no sea puesta en cuestión en esto que yo recogía, que eran la función, en este caso catalizadora, la función social relevante que les corresponderá a los intermediarios, a los corredores, en materias como la del plazo, en los contratos iniciales, para los locatarios con destino a vivienda permanente, materias como en precio, en encontrar, en poder calibrar una solución lógica, adecuada y, por qué no, equitativa también para las familias que tienen que pagar los alquileres, ¿no? Bueno, eso que Daniel Chapo, la hora hemos abusado de tu generosidad. Yo Ah, ahí les he puesto mi correo, dirección de correo, genial. que me escriban y vemos cómo hacemos con la grabación. No sé si Sebastián puede decir algo con respecto a la grabación, pero por lo menos Sí, eh, Efraín. Respecto de la grabación, sí, ni bien termina la reunión, queda grabada. Supongo yo que mañana para la mañana enviaremos a todos los contactos que quedaron inscriptos un acceso para que puedan descargar el video y puedan chequear la información. Bueno, perfecto. Bueno, gracias Sebastián, Efraín, a todas y a todos los asistentes. La verdad que muchos saludos y felicitaciones. Ha muchísimas estado gracias. dejando a la gente que nos ha Bueno, seguido ya partiendo. Bueno, un gran gusto. Ariel, muchísimas gracias. Bueno, no tengo más que agradecerte y Bueno, felicidades y esperemos a ver cómo exacto. arrancamos el 2024. Esperemos que todo funcione del modo en el que las partes encuentren su quicio. Vamos a tener que poner mucha fuerza de voluntad y Bueno, paciencia. Bueno, buenas tardes, hasta luego. muchísimas gracias y feliz Tardes. año y felicidades a todos. Chao, hasta luego. Sebastián, gracias, muy amable. De nada, nos vemos, buenas tardes.